eso se llama un milagro. Señor, concede que nos hables ahora a través de lo que sucedió entre Naamán y Eliseo, todo este acontecimiento que vamos a estudiar el día de hoy. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados, los veo un poquito dispersos. ¿Me harían el grandísimo favor de pasarse al centro todos? ¿Cómo ven? Perdón la molestia, pero así sirve que hasta medio se despiertan. Pásense para acá todos, invadan también la primera fila. Yo ya no regreso ahí, así que invadan la primera fila y vamos a estar todos juntos. Hasta sirve que nos contemos, yo creo que estamos creciendo, ¿verdad? Y si ya no caben algunos, pues lo más cerquita al frente y lo más cerquita en la otra ala que está aquí, y así los veo a todos. Pueden pasar a la primera fila, los primeros asientos son gratis y así va incrementándose el cobro. Ya los de allá atrás son muy caros. Pueden apagarme la luz, please, para que veamos mejor la pantalla. Alcanzo a ver bien todavía. Bueno, la predicación de esta noche se titula Lávate y quedarás limpio. Lávate y quedarás limpio. Y está basada en un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes. No sé, creo que no está cambiando. Ya, ¿verdad? Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 19. Ahí nos salimos un poquito de la presentación y vamos a la Biblia proyectable. ¿Sí? Lávate y quedarás limpio. No olviden esta frase, la vamos a encontrar dentro de la lectura que vamos a hacer. Dice así: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa, se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra.
¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ¡ay, Señor! Si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él le dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: entonces voy a pedirte, concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo, si cuando el Señor, mi rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Naamán se fue. Hasta aquí dejamos la lectura de este pasaje, mis amados, y continuamos con la presentación que tenemos por ahí y que nos va a permitir analizar primero quién era Naamán. Yo creo que lo primero que tenemos que repasar, porque ya lo leímos, es quién era Naamán. Y nos dimos cuenta que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. El puesto de general es el puesto más alto en todos los ejércitos. No siempre hay uno solo, o no nos dice que el general Naamán era el secretario de la defensa de Siria, si nos dice que era un general. Sabemos que arriba de los generales están o los presidentes o los reyes, ya no hay nadie más arriba de ahí. Pero además la lectura nos dice que este general en particular era un hombre muy importante, era muy estimado por el rey de Siria. ¿Por qué? Pues ahí se nos dice que por su valor y seguramente por su estrategia, Siria había conquistado una victoria. No se nos dice contra quién, pero había consolidado su posición. ¿Qué otra característica tenía? Bueno, una negativa. Desgraciadamente, Naamán estaba leproso. Por último, una buena. Tenía en casa una sirvienta que seguramente había comprado en el mercado de esclavos de unos bandoleros que habían entrado al norte del país que era Israel y se la habían llevado prisionera para hacer negocio. Así que entonces, pues yo creo que Naamán se la compró a su esposa y dijo: mira, para que tengas ayuda en casa, ahí te acabo de comprar a esta muchachita. Me imagino yo que era una adolescente, pero era una adolescente temerosa de Dios, conocía a Dios y conocía que en Samaria había un profeta de Dios que tenía todo el poder de parte de Dios para sanar a cualquier enfermedad. Por eso la lepra, que el día de hoy podía compararse al cáncer, podía compararse a la diabetes, no le espantó a esta muchachita y dijo: yo sé quién te puede sanar. ¿Qué es la lepra? Vale la pena que aprendamos un poquito acerca de qué es la lepra. No quiero que sean expertos, pero que sí se lleven una buena información. La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo de multiplicación
o de reproducción lenta, que se llama Mycobacterium leprae. Esta bacteria es prima hermana de la bacteria que produce la tuberculosis, que se llama Mycobacterium tuberculosae. Y los efectos de la enfermedad son parecidos, como lo veremos más adelante. Mycobacterium leprae se multiplica muy despacio y el periodo de incubación de la enfermedad es largo. Mientras hay bacterias que en nuestro estómago germinan, por así decirlo, o maduran o incuban en tres días y ya tenemos tifoidea y con todos los problemas que se derivan. Imagínense una bacteria que para incubarse tarda 5 años, está como en vida latente hasta que finalmente aflora. Los síntomas de la enfermedad en ocasiones tardan en aparecer unos 20 años. La enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. También ataca los dedos, tanto de pies como de manos. Es muy frecuente encontrar personas que, aunque hayan sanado de esta enfermedad, porque el día de hoy es curable, ya no tengan todos los dedos de su mano o incluso les falten todos. En la actualidad, la lepra es curable. Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por pequeñas gotitas de la mucosa nasal o de la saliva, cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados, que es muy frecuente. ¿Por qué es muy frecuente? Porque no tiene los síntomas, la gente no sabe que está enferma y está arrojando gotitas, bien sea por la nariz o bien sea por la boca. ¿A quién afectan estas gotitas? A la gente más cercana a los enfermos. Por eso, como les decía anteriormente, tanto a tuberculosos como a leprosos se les aísla. Dejan a sus familias porque las familias pueden ser víctimas del contagio. El diagnóstico temprano y el tratamiento a base de muchos medicamentos siguen siendo elementos fundamentales, estoy hablando siglo XXI, para eliminar la enfermedad como un problema de salud pública. Si no se trata, la lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. Según las cifras oficiales proporcionadas por 115 países, la prevalencia registrada a finales de 2012 es como si dijéramos el número total de enfermos en 115 países de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ascendía a 189,000 casos. Sin embargo, en el año 2012 se reportaron 233,000 nuevos casos. Estoy hablando en números redondos. Ahí pueden ver ustedes más o menos cómo se ve una persona que tiene lepra. Es un aspecto horrible, no nada más por la estética, sino por la tristeza que da, que a la gente se le empieza a caer la carne en pedazos. En la época antigua, esta enfermedad ya era conocida y padecida por los países del Medio Oriente. Obviamente estamos hablando también en la nación de los hebreos. Y el libro de Levítico destina 2 capítulos para mencionar cuáles eran las leyes sanitarias, cómo había que tratar a los enfermos de esa enfermedad. La cura era posible únicamente mediante la intervención divina. De lo contrario, la gente se moría y en una forma espantosa, como veníamos diciendo. La lepra estaba